Muchas gracias, señor presidente. El expediente que está en tratamiento es una declaración que hemos presentado hace algunas semanas atrás sobre un tema que ya hemos tenido referencia en este consejo, que es el uso de cannabis medicinal con fines medicinales. Y es una declaración que quiero agradecer a la Comisión de Salud de este consejo de manera particular. No solamente por haber dado los votos para que hoy podamos estar votando esta declaración y que nos acompañen en las gradas las madres que van a ser distinguidas por la lucha que han emprendido para poder tener acceso al autocultivo de cannabis con fines medicinales, sino también que le quiero agradecer a la Comisión de Salud porque el reencuentro que hemos tenido desde nuestro lugar con estas madres, con quienes tuvimos la oportunidad de conocer su lucha, sus historias y sus esfuerzos cuando dieron la pelea para que tanto en nuestro país como en nuestra provincia se avance en las leyes de uso de cannabis medicinal. También hemos tenido un reencuentro con ellas hace algún tiempo atrás, cuando presentamos en este consejo un beneplácito por un fallo que había salido en la justicia de la provincia de Salta, que justamente le permitía a una familia el autocultivo con fines medicinales porque entendía que era necesario la justicia de Salta garantizarle el derecho a la salud y al tratamiento a los hijos de esa familia. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente cuando presentamos ese beneplácito en este consejo no obtuvimos la mayoría suficiente desde la Comisión de Salud para poder llegar a acompañar esto y votarlo en el recinto. ¿Qué quiero decir? Tenemos hoy en la Comisión de Salud todavía el beneplácito por el fallo de la justicia de Salta, pero ese paso nos llevó a tener un reencuentro particularmente con un grupo de 8 madres, principalmente todas ellas de la ciudad de Rosario, que nos decían que si bien estaban muy contentas por los avances legislativos que se habían conseguido y conquistado en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial, ellas no dejaban de sentirse muchas veces solas y con un riesgo permanente, cotidiano, de que el Estado las persiga por garantizarle el acceso a los tratamientos y a la salud de sus hijos. Y fue así que escuchándolas, que viendo sus miradas y sus historias, emprendimos junto a ellas una lucha judicial, ahora sí ya en el fuero de nuestra ciudad, con la justicia federal. Y dimos una pelea y una lucha judicial que fue distinta a otras que se llevaron adelante en nuestro país. Fue distinta porque se hizo de manera colectiva, porque estas madres se encontraron en la organización y en el reconocimiento de sus historias, en las historias de otras madres y de otras familias, cómo el uso del cannabis medicinal le había transformado radicalmente la vida, no solamente a sus hijos, a sus hijas, sino a toda su familia. Y al mismo tiempo porque estaban decididas a no renunciar jamás a esas gotitas que le habían cambiado la vida. Y permítanme hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el fallo, pero también políticas sobre el proceso de construcción, de conquista de derechos que han llevado adelante estas madres. Porque la declaración que hoy estamos haciendo, señor presidente, es en parte por un fallo que entendemos que es histórico, ejemplificador y un gran paso, como ellas mismas han dicho, una lucha no solamente para sus hijos y sus hijas, sino para todas las madres y familias que están peleando aún por el acceso a los tratamientos de cannabis medicinal, sino también porque esta declaración es un reconocimiento a estas 8 mujeres de nuestra ciudad. El fallo, señor presidente, la verdad que nos llena de orgullo. Y permítame hacer acá un reconocimiento especial a
a 3 mujeres también que se pusieron al hombro estas causas y que acompañaron desde el día 1 a estas madres. A 3 mujeres que además tengo el orgullo de compartir la militancia cotidiana. A la abogada Jessica Pellegrini, a la abogada Gabriela Durruti y a la doctora Jessica Venturi, que en contacto con estas madres, y siendo ellas también las 3 madres, se compenetraron con esta lucha y la siguieron día a día, no solamente en los pasillos de los tribunales, sino las 24 horas. Porque la realidad es que no fue fácil para estas mujeres tomar la decisión de enfrentarse a la justicia, con todos los riesgos que ellas sabían que podían llegar a tener. Porque sabe que, señor presidente, además esta causa es diferente no solamente porque fue de manera colectiva, sino porque estas mujeres no le fueron a pedir permiso a la justicia para que les permita autocultivar. Estas mujeres le fueron a decir a la justicia que ellas, a través del autocultivo, le estaban garantizando el derecho a la salud de sus hijos y que no estaban dispuestas a renunciar. Y que entendían que la justicia de nuestro país no las tenía que perseguir, sino que por el contrario las tenía que acompañar. Y así hicimos una doble presentación. En los tribunales federales del fuero penal, por primera vez hicimos una presentación, un habeas corpus, en el cual le dijimos al juez que entendíamos que según la jurisprudencia de nuestro país, el autocultivo, y específicamente el autocultivo con fines medicinales, no era delito y que por lo tanto le exigíamos que intime a las fuerzas de seguridad que bajo ningún punto de vista persiga ni criminalice a estas mujeres por llevar adelante el autocultivo para el tratamiento de sus hijos. Y ¿sabe qué, señor presidente? La justicia federal en el fuero penal, si bien rechazó la presentación que hicimos, las argumentaciones fueron a nuestro favor, porque era específicamente lo que íbamos a buscar, que la justicia federal reconociera en su propia resolución de que no había lugar para hacerle ese pedido porque lisa y llanamente la justicia federal entendía, la justicia penal entendía que estas mujeres no estaban cometiendo ningún delito por realizar autocultivo para garantizarle el aceite de cannabis medicinal al tratamiento de sus hijos. Y eso fue, la verdad, una de las principales conquistas que fuimos haciendo en este camino, que nos permitieron darle impulso a la pelea que desarrollábamos en paralelo en el fuero civil y que es la de fondo y la que hoy estamos saludando con esta declaración. La jueza Aramberri fue quien tomó el caso en el fuero civil. Y recuerdo que incluso acá algunos concejales, abogados y conocedores de los territorios judiciales decían, es complicado porque quizás tiene un paradigma, una visión de otros tiempos y sea dificultoso. Pero para nosotros eso no iba a ser nunca una realidad consolidada, sino que por el contrario, si había que salir a convencer a la jueza con distintas declaraciones, con distintos testigos que se hagan a la causa, para convencerla de por qué estas mujeres necesitaban avanzar con el acompañamiento de la justicia, obteniendo lo que hoy tenemos, que es un fallo cautelar en el cual la jueza Aramberri no solamente, señor presidente, autoriza a estas mamás al autocultivo con fines medicinales para seguir garantizándole el tratamiento a sus hijos y a sus hijas, sino que además reconoce el proceso y los saberes que estas mujeres han construido a lo largo de todos estos meses. Y déjeme leerle, porque la verdad que no deja de sorprendernos. La jueza dice,
que se autorice el autocultivo y producción de aceite de cannabis a las madres con fines medicinales para sus hijos, con el seguimiento médico-psicológico de UPAC y la cromatización o testeo de los aceites por parte de la Facultad de Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario. Esto es, hasta tanto se resuelva el amparo, que es el fondo del objeto. Pero además, dice la jueza, que se deberá atender especialmente el aporte y la experiencia empírica de cada familia respecto de los métodos autorizados para el autocuidado. La justicia reconoce no solamente el derecho que tienen estas madres de poder garantizarle el derecho a la salud a sus hijos, sino también el trabajo y la lucha que han llevado adelante durante todos estos meses y todos estos años. Y al mismo tiempo la jueza, que aún queda la discusión de fondo, ya se adelanta y le exige y reconoce que el Estado Nacional está en falta, que el Estado Nacional tiene que avanzar en el cultivo, en la producción y en el suministro de cannabis en todas sus cepas para poder garantizarle el tratamiento a todas las familias de nuestro país que necesitan el acceso al cannabis con fines medicinales, señor presidente. En esta cautelar, la jueza ya está dejando en claro que quien está en falta es el Estado Nacional y lo intima en el plazo de 6 meses a que pueda avanzar para garantizarle los derechos no solamente a estas madres que han dado la pelea judicial y que hoy la han ganado y tienen en sus manos esta victoria, sino que también están sembrando la batalla de fondo, que es poder avanzar con el derecho a todas las familias de nuestro país que aún no tienen reconocido este derecho. Ojalá, señor presidente, y esto sí quiero dejarlo sentado en la versión taquigráfica porque es una cuestión netamente política, ojalá el Estado Nacional, cuando intervenga en la cuestión de fondo del amparo, cuando comparezca ante esta situación, admita su falta y avance en los derechos que aún no está garantizando y no tenga ni se le ocurra la posibilidad de apelar esta cautelar, señor presidente. Espero que eso sinceramente no suceda y que realmente este fallo pueda ser un pasito más para la conquista de estos derechos. Pero antes de finalizar, señor presidente, déjeme hacerle estas consideraciones políticas que decía acerca del proceso de construcción de este derecho que hoy están garantizando y ganando estas mujeres. Cuando se armó el expediente para hacer la presentación, entendíamos que la única manera de ganarlo éramos si éramos capaces de poder sensibilizar a la justicia, si podíamos generar lo que muchas veces es tan difícil de conseguir en la justicia, que es tener la empatía y la posibilidad de sentir que sobre lo que se está resolviendo no son sobre casos impersonales, sino sobre historias de vidas, que teníamos que ser capaces, que el mayor esfuerzo lo teníamos que hacer en poder transmitirle a la justicia la mirada, las historias, el dolor, la lucha de cada una de estas madres. Y nos emprendimos con ellas a que cada una pueda contar su historia, que era fundamental no solamente tener el coraje que tuvieron para ir a presentarse a la justicia y con todos los riesgos ir a decirle, mira, estamos haciendo esto y lo vamos a seguir haciendo, porque en esto se nos va la calidad de vida de nuestros hijos, porque en esto se nos va la posibilidad de que podamos mirar a nuestros hijos a la cara y entablar un vínculo. Los testimonios, las narraciones, las voces de estas mujeres que muchos concejales y concejalas de esta ciudad han tenido la posibilidad de escuchar en primera persona, porque los han recibido, porque las han recibido, porque se han presentado también en este fallo acompañándolas. Y quiero también ese agradecimiento a todos los concejales y concejalas que han acompañado este proceso y que tuvieron la posibilidad de escuchar. La verdad, señor presidente, nada mejor que ellas para decirlo, pero déjeme buscar alguna de
de las frases textuales que estas mujeres narraron para hacer presentar la causa. Ahora mi hijo juega, ríe, sostiene la mirada, está por empezar el jardín, puede llevar la vida que debe llevar un niño. Entendí que yo no sabía más que los médicos, pero que conocía a mi hijo más que ellos. Necesito del autocultivo para la salud de mi hijo y para la calidad de vida de toda la familia. Y no encuentro ahora el testimonio de otras de las madres que más o menos decía así, señor presidente. A partir del uso del cannabis, mi hijo empezó a ser un niño y yo empecé a ser una mamá. Empecé a ser una mamá, porque durante muchos años tuve que ser su terapéutica, su médica, su acompañante, pero a partir del uso del cannabis medicinal, mi hijo empezó a ser un niño, a jugar como un niño, a actuar como un niño, a socializar con otros niños, y yo empecé a ser una mamá. Y así todos sabíamos que por más que lo llevemos escrito, por más que estas 8 mamás hayan contado el largo peregrinar que tuvieron que hacer durante todas las instituciones médicas, que no acertaban en los diagnósticos, que medicaban a sus hijos al punto tal de que ya no sabían ni qué les estaban dando, y que tenían que enfrentarse también con un saber y un poder médico que, como decía una de ellas, decían saber mucho de medicina, pero poco conocer a mi hijo. Y la decisión que tuvieron que tomar las madres el día de decir, incluso sin la aprobación quizás de un médico, pero de arriesgarse de darle una gotita que le cambie la historia a su hijo y a su familia. Ahora, sabíamos que por más que presentemos todos esos papeles, esas historias en papeles, podíamos llegar a tener una justicia que no se sensibilice. Por eso, las abogadas no solamente pelearon para que entre en la causa el testimonio del decano de la Facultad de Ciencias Médicas, del decano de la Facultad de Bioquímicas de nuestra ciudad, de los profesionales de AUPAC que acompañan desde el primer día el tratamiento de cada una de estas madres, sino que también pelearon hasta último momento para convencer a la jueza que tenía que ver a la cara a estas madres, que tenía que escuchar en primera persona el testimonio y la historia y la lucha de cada una de estas mujeres. Y así fue, señor presidente, y ese fue el punto de inflexión, porque la justicia se abrió y tuvo la capacidad de escucha, de mirarle a los ojos a estas ciudadanas y de poder empatizar con cada una de sus historias. Y ahí cambió, no importaban ya más determinados paradigmas, estaba el testimonio real, concreto de estas mujeres. Y ¿sabe qué, señor presidente? Le recuerdo, fue una jueza. Y para nosotros no es casual que haya sido precisamente una mujer la que haya tenido la capacidad de escucha, la que aún en las vorágines y en las seguramente miles de responsabilidades judiciales que tiene, se haya tomado el tiempo para mirar a estas madres a los ojos y a partir de ahí poder mantener o tomar una decisión. Estas madres se plantaron, señor presidente, contra una sociedad que muchas veces por desconocimiento o por prejuicios es totalmente hipócrita y criminaliza un montón de prácticas. De hecho, muchas de ellas decían, en mi familia lo primero que hubo es, ¿cómo le vamos a dar esto? Que es ilegal, que no sabemos, que nos puede perseguir, que nos puede llevar la policía. ¿Saben qué contaban después esas madres? Es que las abuelas de estos nenes estaban en la última marcha por la legalización del cannabis, marchando con sus nietos y cambiando totalmente el paradigma en el cual venían pensando la posibilidad del uso del cannabis para el tratamiento de sus familiares. Y también se plantaron contra sus propios prejuicios y sus propios miedos de poder encontrarse con un Estado que no las acompañe y que las persiga, pero igual lo hicieron, igual avanzaron. Se plantaron contra un saber médico que muchas veces les negó sus conocimientos, les negó sus prácticas, pero por suerte la justicia hoy reconoce ese saber empírico que han sabido construir
y al mismo tiempo se plantaron ante el Poder Judicial y conquistaron esta victoria. Mire, señor presidente, para finalizar, nada más que leer el final de esta declaración, porque el beneplácito por el fallo creo que se puede leer en cualquier momento, pero en este momento lo que quiero hacer, presidente, es manifestar el reconocimiento a Erika Rojas, a Karina Pieretto, a Natalia Mola, a Natalia Kalirov, a Analía Angelicola, a Fernanda Massín, a Natalia Porcile, madres que se plantan, tal cual lo hizo la justicia, quienes entendieron que la mejor manera de dar calidad de vida a sus hijos e hijas fue organizándose, empujando los límites de lo posible, siendo las principales protagonistas en los procesos de lucha en relación al cannabis medicinal y participando activamente en el ejercicio del derecho a la salud. Felicitaciones, mujeres. Gracias por tanto.